de público y privado. Carlos Fabre, de público y privado. Carlos Fabre, de público y privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por vernos y escucharnos en todas sus redes sociales. Soy Carlos Fabre y este es un canal de público y privado. Es un gusto y una distinción que hoy esté con nosotros de los estudios de público y privado. Una mujer que por muchas razones es singular por su destacada participación en las instituciones públicas a favor de la democracia donde ha participado, así como en las organizaciones de la ciudadanía en pro de los derechos humanos, hay que decirlo. Hablamos de Laura León Carballo, con reconocida trayectoria, notable en el tema de 50+1, conformado por mujeres de todas las expresiones políticas, empresariales, académicas, científicas, artísticas, etc. Este colectivo que fundara en su momento Marilena Orantes, otra chapaneca distinguida. Hoy hablaremos también del tema de la convocatoria a ser el ombudsperson de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, y hablaremos también de las razones que la incitan a ella a participar en esta convocatoria. Muy bienvenida Laura a Público y Privado. Muchísimas gracias, Carlos, y al auditorio que nos está sintonizando, muy buenas tardes. Es conocido que el pasado 23 de enero el Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, expidió esta convocatoria. Una convocatoria que se dice es abierta, pero abierta en el decir, oscura en el actuar, porque realmente información hemos tratado de buscar. Acabo de escuchar las declaraciones de Vinicio Portela, un periodista chapaneco que está muy metido en el tema, que ha decidido participar, creo, también en este tipo de encargos, y nunca ha podido llegar, pero sin embargo ha señalado que en esta ocasión no están por parte ni de Comunicación Social, ni por la Comisión de Derechos Humanos quienes van a participar. No existe mayor información en función de los tiempos. No sé, por eso te quisimos invitar para que nos hablaras sobre esta convocatoria. ¿Cuál es tu opinión? ¿De qué se trata? Acláranos si todo está correcto como aparentemente dice el Congreso del Estado. Voy a hacer un breve recuento. Adelante. En el proceso pasado, en 2018, la convocatoria se emite un 9 de marzo y cierra el periodo para el registro de las candidaturas para las postulaciones un día 13. Uh-huh. El 14 de marzo sesiona la Comisión de Derechos Humanos para sacar esta terna que está prevista en la ley, y el día 15 de esta terna la Comisión Permanente determina quién realiza la designación, y el mismo día 15 se toma la protesta correspondiente para el periodo 2018-2023. La sustitución se tiene que dar en la misma fecha, 15 de marzo ahora del 2023. Sin embargo, la convocatoria fue emitida, a mi parecer, en forma muy anticipada. Se emite la convocatoria, como bien lo ha señalado Carlos, y el periodo para la postulación de candidaturas por parte de las organizaciones de la sociedad civil fue del día 23 de enero al viernes 27 de enero. Lamentablemente la convocatoria no señala, o sea, estamos hablando, es a finales de enero, y que prácticamente transcurrirían 45 días para poder materializar esta toma de protesta que se tiene que dar el próximo 15 de marzo. Sí. La convocatoria no prevé, no señala
sobre en qué mecanismo o a través de qué vía se va a publicar la lista de aspirantes, si va a haber una publicación de lista de aspirantes que hayan cubierto con todos los requisitos, cuáles van a ser los criterios de evaluación, no lo establece, no señala cuándo va a sesionar la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para determinar esta terna con base en la evaluación de las candidaturas, ni tampoco señala cuándo estaría sesionando la Comisión Permanente. Entonces, yo hacía una revisión, me parece que una de las leyes más a la vanguardia en materia de derechos humanos es la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y en esta ley se establece con mucha claridad cuáles son las características de la convocatoria, señala la obligación de dar certeza en cuanto al esquema incluso de la evaluación. Ahí aplica un sistema de entrevistas que son públicas para que la sociedad justamente pueda identificar pues las capacidades y las habilidades de cada uno de los aspirantes, y establece con claridad que la convocatoria tiene que establecer los criterios. Yo vengo de un órgano autónomo como el Instituto de Elecciones, ¿sí?, en donde para poder llegar a esa posición pues tuve que pasar un proceso muy riguroso que controla el INE, y las convocatorias que emite el INE son con una pulcritud en cuanto a las certezas, ¿sí?, extraordinaria. Te señalan los tiempos que tienen para hacerte prevenciones en cuanto a la documentación que entregaste, en qué fecha se van a aplicar los exámenes, cuál es el periodo que tienes tú para solicitar una revisión de los exámenes, en qué fecha se va a cuándo se va a realizar el ensayo presencial, cuál es el tiempo que tiene cada aspirante de poder impugnar o de poder pedir una revisión. En fin, está perfectamente detallado. Y eso es un tema de certeza, claro, y de transparencia. Para generar certeza. Así es. Ok, vamos a tratar de traducir lo que tú dijiste. No hay certeza. Me parece que no hay certeza en términos, hay certeza en cuanto al periodo de registro o de postulaciones, pero a partir de ese momento no señala ninguna temporalidad en cuanto a las sesiones, ni cuándo estarían ofreciendo la lista de candidatos. No hay certeza en esta convocatoria, no hay claridad. Vinicio Portela, escuchaba ayer que salía en una cápsula y él decía, no nos pueden decir quiénes van a participar. Es más, se habla de que va a participar el que está actual, que le da derecho, parece que la ley lo faculta, para poderse reelegir. ¿Es verdad eso, licenciada? Sí, la ley establece la posibilidad de una reelección y no se cuestiona la legitimidad ni la legalidad de ese interés. Desconozco si tiene como aspiración la reelección. Ok. Aquí tenemos algunos puntos necesarios para ser aspirante. Dice: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en pleno gozo del ejercicio de sus derechos civiles y políticos, tener cumplidos 30 años de edad, contar con experiencia en materia de derechos humanos, no desempeñar ni haber desempeñado ningún cargo de dirección nacional o estatal de algún partido político, no desempeñar ni haber desempeñado algún cargo de secretario, procurador, fiscal. Perdón, ese es un error. Ese es un gravísimo error de nuestra ley. Adelante. Eso es un grave error porque ahí hicieron una copia del contenido de la ley nacional. Ajá. En este caso estaríamos hablando de no haber sido fiscal general del Estado. Ahí habla Procurador General de la República. Okay. Entonces, esta es una adecuación que se tiene que hacer. Yo firmé una carta bajo protesta de decir verdad, en donde puse que yo no había sido Procuradora General de la República, claro, cuando en todo caso, en términos locales, tendría que haber sido fiscal general del Estado. Sí, fue un copy-paste que no se ha actualizado. La comisionada de Derechos Humanos no revisó su convocatoria, entonces. Lo que pasa es... La Comisión del Congreso del Estado. Sí, la Comisión de Derechos Humanos emite la convocatoria respecto a lo que establece la ley, de eso no hay duda. Sí, claro. Así lo señala la ley y no puede cambiar los requisitos, eso es lo correcto. Tendría que haber una iniciativa para modificar el contenido de esa fracción. Lo que sí pudo haber hecho la comisión
es determinar con certeza, porque la propia ley establece que este proceso se tiene que hacer en apego a la transparencia. El no brindar esta certeza en los tiempos, pues sí genera inquietud, y sobre todo pues la sociedad está así como a la expectativa de quienes se registraron, cuándo van a sesionar, cuándo lo van a conocer. Y por supuesto, conocer, claro. ¿no? ¿De qué se trata, no? Por ejemplo, el actual pues ombudsperson del Estado venía de una actividad muy empresarial, poco perfil para el tema de derechos humanos, ha ido aprendiendo en el camino, sin duda alguna, pero es importante que la gente ya no venga a aprender, la gente ya tiene que saber. Nos cuesta mucho el erario público estar en esos tiempos de aprendizaje. Pero bueno, recordando esas circunstancias, yo me acuerdo que tú empezaste a estar trabajando con él, tú estuviste en el equipo de él. ¿Por qué dejaste de trabajar con Juan José Cepeda? Siempre he sido una mujer que ha tratado de ser congruente con sus convicciones, con sus principios, con sus valores. Y cuando te das cuenta que estás en un espacio en donde hay reiteradas violaciones a la dignidad de las personas, pues en personas como yo, ese ya no era un espacio para mí. Decidí tomar la decisión de retirarme, justamente porque se daban algunas prácticas que lesionaban la dignidad de trabajadores e incluso de algunos usuarios, y en ese sentido pues también atendiendo a que en ese momento estaba concluyendo el doctorado y también la licenciatura en Derecho, ya era una carga muy pesada, y pues atendiendo a esta circunstancia de ya la insatisfacción laboral, cuando tú no puedes modificar conductas, comportamientos y tratos, pues era el momento de emprender la retirada. Y posteriormente ya me incorporo a la NUYES, en la asesoría en derechos humanos, en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y eso también me permitió, pues, de alguna manera empaparme aún más del tema de derechos humanos. Crecer y conocer. Así es. Pero voy a volver a insistir. ¿Fue por un tema de ética? Entonces, que te retiras de trabajar en la administración de Juan José Cepeda. Sí, un tema de ética personal, de congruencia, y de si no puedo incidir en modificar algunas conductas que lesionaban la dignidad de las personas, pues yo ya no podía seguir ahí. Caray, qué serio funcionamiento, pero bueno, yo creo que en lo personal aprecio la figura de Juan José, pero sin duda alguna se pudo haber vestido de manera diferente, no buscar la reelección. Y lo digo con todo cariño a Juan José porque lo conozco, es un hombre bueno, es un hombre íntegro, de buenos principios, pero en su mayoría lo conocemos aquí en Chiapas por el tema empresarial. Pero es momento de darle el paso a las mujeres. Creo que sería importante que alguien hubiera impulsado de una manera muy democrática, se hubiera vestido bastante bien su retirada, su salida, y que cerrar círculos de manera congruente, y creo que Juan José la dejó ir en esta parte de su carrera, en esta parte de lo que pudo haber sido el inicio de otros esquemas. Hoy quisiera comentar un poco de ti. Eres licenciada en Derecho, dicen que has cumplido todos los requisitos, y que desde cuándo debiste haber presidido esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Por eso es importante subrayar que las comisiones de los derechos humanos en México y en Chiapas no es la excepción, que tiene como el respaldo de la tradición la lucha a favor de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y son además resultados de diversas iniciativas que han transformado la convivencia social en el plano del derecho positivo. Eso lo dijiste tú, ¿no? Qué interesante. Te haré una pregunta. ¿Por qué busca Laura León Carballo, la defensora de los derechos humanos en Chiapas, ser la responsable de ellos, pero sobre todo en función de qué? ¿Para qué? Yo creo que es más que el por qué, ¿para qué, Laura? ¿Por qué buscas este peldaño en tu vida profesional? Fundamentalmente el interés es cambiar el enfoque en la atención que se da en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es necesario ya dar un enfoque de justicia restaurativa. ¿De qué le sirve a una persona presentar su queja y que a los 2 años se venga a emitir la recomendación? Hay que incursionar ya
hacia un esquema distinto, hacia la mediación y conciliación, el esquema de soluciones amistosas que está dentro del sistema interamericano. Es obligatorio cuando haya alguna queja contra un Estado o país. En el sistema interamericano dentro del procedimiento se da esta posibilidad de llegar a una solución amistosa que tiene efectos de cosa juzgada. Es decir, si alcanzan un acuerdo conciliatorio el agraviado y la autoridad, ya no se emite la recomendación. Hay que llevar este modelo a la comisión. Por ahí revisaba del informe de actividades del 2021, de las 931 quejas recibidas durante 2021, se emitieron 15 recomendaciones. Eso sin contar con las quejas recibidas anteriormente. Y no existe ningún acuerdo conciliatorio. El acuerdo conciliatorio te permite abreviar el proceso, está contemplado en la legislación local, la conciliación, no la mediación, pero se puede incorporar. Y el objetivo es ese, detener inmediatamente las violaciones de derechos humanos, tratar de convocar a las partes a un arreglo, de tal manera que quien se siente agraviado establezca cuáles son las condiciones que requieren una disculpa pública, la entrega del medicamento, la inscripción del hijo en la escuela. O sea, estos agravios pueden ser resarcidos por la autoridad y se alcanza. Pero ¿te refieres a agravios en lo personal bastante cotidianos, donde vivimos en un Chiapas donde tiene otro tipo de agravios? ¿Sí sabes los agravios que pasan en Chiapas? Por supuesto. A ver, este esquema no se da en violaciones graves a los derechos humanos. Nadie puede mediar y conciliar la tortura. Nadie puede mediar y conciliar el desplazamiento forzado interno. ¿Cuáles son los problemas más graves de derechos humanos en Chiapas? Pues el que está vinculado con este desplazamiento forzado de estas familias que por motivos religiosos, políticos, territoriales, incluso hasta por condiciones de el comercio extractivo, se han tenido que desplazar. Tenemos el problema de la migración también. En Tapachula se presenta este fenómeno migratorio. Bueno, no solo en Tapachula, tenemos una frontera muy porosa y que aunque el tema de la migración le corresponde a las autoridades federales, porque interviene tanto el instituto, pero el tema de la garantía, del acompañamiento, de cuidar que no se violenten los derechos de las personas migrantes le corresponde al organismo. Tenemos violaciones a derechos y sobre todo al derecho a la vida de las mujeres en el tema de los feminicidios. Y no confundamos, una cosa son los delitos que tienen que ser perseguidos por las autoridades de procuración de justicia y que tienen que ser resueltos por los jueces, y otra cosa es el trabajo que la comisión puede desarrollar en relación con el avance de ese trabajo. Si hay alguna omisión de la autoridad, aunque sea jurisdiccional, ahí sí puede intervenir la Comisión de Derechos Humanos. Tiene una participación la comisión dentro de este grupo interinstitucional y multidisciplinario de la alerta de género, en donde van evaluando todas estas acciones implementadas en los 7 municipios declarados con alerta de género. Participa la comisión y, en fin, básicamente estos serían los problemas más graves: la violación a los derechos humanos de las mujeres indígenas, que tienen una triple discriminación por ser mujeres, por ser indígenas, por ser pobres. La comunidad LGBT no alcanza a que se respete su derecho a la igualdad y no discriminación. También ahí se tiene que enfocar los derechos de accesibilidad y de los ajustes razonables a los que tiene derecho las personas con discapacidad, de acuerdo con la Convención de las Personas con Discapacidad. En fin, son temas, unos muy, muy complejos, que intervienen en cuestiones políticas, efectivamente, y otros son de humanizar, de sensibilizar, y de sensibilizar a todos. Este tema de sensibilización es un tema que todavía no ha dado tiempo en el estado de Chiapas, al parecer, y es un tema transversal, interinstitucional, no solamente del Consejo, de la Comisión Estatal. Yo te pregunto algo, ¿vas a tener las mangas arriba, el empeño, el empuje
para acudir a la frontera sur, para acudir a los temas de desplazados, para acudir a los temas que se están dando en temas de maltrato y asesinato a las mujeres? ¿Vas a tener el arrojo para hacer esto? ¿Algo el compromiso público de hacerlo o de realizarlo? Esta candidatura está respaldada por muchas asociaciones civiles y organizaciones que están depositando su confianza en mí, y por supuesto eso me compromete públicamente, y asumo el compromiso de ponerme el zapato, de ponerme la chancla, de ponerme la bota, de ponerme el tenis, lo que tenga que ponerme para llegar justamente a esos espacios en donde hay presuntas violaciones a derechos humanos, en donde requieran la presencia de la autoridad, en donde se tenga que llegar a mediar y conciliar. Por supuesto que hago el compromiso de hacerlo. Esta decisión, ¿dónde se tomará? ¿En el seno de qué? ¿Quién la toma? Primero la toma la Comisión de Derechos Humanos. De entre las candidaturas tiene que seleccionar una terna. Una terna. Así es. Y esta terna la canaliza hacia la Comisión Permanente, en donde he de señalar que todas sus integrantes son mujeres. Ah, perfecto. Sí, en la Comisión de Derechos Humanos, de 7 integrantes, 6 son mujeres. Entonces, esta terna se pasa a la Comisión Permanente, y ahí es donde se determina la persona que ocupará la ¿Ustedes titularidad. hacen una exposición de razones, No. de motivos? No. Nada. Solamente su currículum. Solo el currículum, ni siquiera la convocatoria establece la presentación de algún programa de trabajo, un plan de trabajo, que me parece que… Para un tema tan delicado, tan importante. Así es. De alto compromiso, sobre Así es. todo, ¿no? Entonces, pues prácticamente va a ser una evaluación de las postulaciones, que tampoco la cantidad de postulaciones tienen que ver con las capacidades de la persona o de la idoneidad de la persona que tendría que ser postulada. Quiero señalar algo muy importante. En 30 años de la existencia del organismo público de derechos humanos en Chiapas, solamente ha estado una mujer, una destacada mujer, Yasmín Lima, y me parece que es tiempo de las mujeres. Hay una ley, ¿no? Hay una propuesta federal de equidad, de paridad en el tema de las instituciones, ¿no? Es la reforma constitucional de 2019, que conocida como paridad en todo, en donde señala que en los órganos constitucionales autónomos, como este caso la Comisión de Derechos Humanos, se tiene que buscar la alternancia de género. Pero no hace falta ser mujer, hace falta entender el tema, porque eso ya es bastante. Así es. Y obviamente tener la disponibilidad y disposición de poder servir, porque ya estamos hartos también de muchos servidores públicos que llegan a servirse. ¿Sabes a cuánto asciende el presupuesto de esa institución? Actualmente no sé, yo hice un análisis sobre todo de la reducción drástica del presupuesto, está en el orden de los 57, 58 millones de pesos, de los cuales pues Bueno, es superior a muchos municipios del estado de Chiapas, ¿estás de acuerdo? Bueno, como tenía el presupuesto hace 10 años, bueno, se lo cortaron al 50%. Es un presupuesto que fundamentalmente se va al capítulo 1000, al pago de sueldos y salarios, esa es una realidad. Y en ese sentido, dentro de la propuesta también traigo el poder establecer una vinculación de la Comisión en el ámbito internacional. Hay muchos organismos internacionales que tienen programas de financiamiento que van enfocados hacia la reconstrucción del tejido social, claro, hacia la construcción de una cultura de paz, en donde la Comisión, justamente por esta vocación de defensa de los derechos humanos, tiene que ser actor principal para coadyuvar a que las condiciones de reconciliación en el Estado se den en estas zonas en donde sabemos que por antonomasia han habido conflictos. No, y aparte, no solamente instituciones de Naciones Unidas como el PNUD, por ejemplo, también gobiernos, ¿no? Una política de derechos humanos, si no es vista de la manera regional, difícilmente vas a trascender en lo global. Así es. ¿No? Pero bueno, qué interesante. Dijiste capítulo 1000, el equipo de trabajo. ¿Existe un solvente equipo de trabajo dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o harás una reforma en materia de que estén los que sí saben y los que no saben, pues que se vayan? Esa es la tercera propuesta que traigo. Justamente hay personal muy valioso en la comisión, que tienen muchos años y que saben muy bien desarrollar sus actividades. Sin embargo, hay un incumplimiento de la ley.
Ah, caray. La ley señala la obligación de establecer el servicio profesional de carrera en la comisión y nunca se ha implementado. Entonces no hay políticas de admisión, porque tienen que haber lineamientos aprobados por un consejo consultivo. No hay ninguna política que tenga que ver con el acceso, la selección, la promoción, la actualización, la profesionalización de los servidores públicos. Y si no existe este esquema y programas de capacitación definidos, pues no podemos impactar en la calidad en el servicio. Claro. No podemos impactar en la eficiencia si no hay un programa permanente de capacitación y actualización. Esas son las bondades del servicio profesional de carrera, que es una obligación su implementación. De acuerdo contigo. De llegar a presidir la CDH, ¿qué propone Laura León? Nos dijiste algo, pero quiero que adentres más porque es una pregunta que nos hicieron de parte de la gente, para hacer efectivo su anhelo de tener un México y un Chiapas incluyente con las mujeres y la comunidad LGTB+, las personas discapacitadas, los pueblos indígenas y los migrantes, como lo habías dicho. El acercamiento permanente. Se trata de humanizar y de sensibilizar el trabajo al interior de la comisión, justamente para hacer este organismo que pueda recoger todas las demandas, todos los agravios, todas las inquietudes de quienes sienten vulnerados sus derechos, el ponerse en sus zapatos y el brindar alternativas rápidas de solución a través de este esquema de la justicia restaurativa para que cesen las violaciones a derechos humanos. Se trata de enfocar el trabajo de la comisión en la atención de las víctimas y en el respeto de su dignidad humana. Perfecto. ¿Algo más que desees agregar, por favor, licenciada Leo Carballo? Pues agradecer el espacio. Este es un espacio muy, muy visto por todos. Agradezco la invitación y vuelvo a reiterar el compromiso. Me están respaldando organizaciones de la sociedad civil. Creo que no se había dado una manifestación así en registros anteriores a esta candidatura. ¿Algunas que están respaldando, por ejemplo, que pudiésemos mencionar? Bueno, el propio colectivo 50+1, colectivos feministas, organizaciones orientadas a la atención de personas con discapacidad, con autismo, la red de inclusión por la diversidad sexual, Brujas Violetas. ¿La UNACH se está apoyando? No, ya cuando solicité la carta de respaldo ya había un compromiso. Me está ayudando, no lo sé. Me está respaldando también la unidad de derechos humanos de género de la UNICACH. La maestra Elba Narcia. Distintos colegios de profesionistas, el Instituto Nacional de Cardiología. Me parece que es una cantidad de respaldos, digamos, representativo. Obviamente es una búsqueda personal, claro, en donde la gente tiene que ir en mi prestigio, en una convocatoria en donde nada más nos dieron 5 días. Yo no tengo un aparato, ni una oficina, ni un equipo detrás de mí. Es una solicitud que le he hecho siempre de manera personalizada, pero me parece que los respaldos son muy importantes. Hay una confianza en mi persona, confianza que de llegar a esa posición no defraudaré. Qué interesante. En verdad, Laura, nos da mucho gusto tu intención, porque efectivamente, como dices, me sumo al comentario de algunos otros y de verdad hacemos extensa la invitación a todos aquellos aspirantes, porque no sabemos quiénes son, sino con mucho gusto les llamaremos. Vamos a localizar a Juan José Cepeda, a ver si es que quiere venir, decimos por qué se quiere reelegir, con mucho gusto, porque es un foro plural, pero en este caso debemos identificar que las necesidades de derechos humanos para el Estado de Chiapas son urgentes, son necesarias, pese a lo limitado y a lo minimizado que está por esta administración federal. Es importante retomarlo en la frontera sur. Sin duda alguna es el bastión importante para también se generen los grandes negocios de desarrollo para este estado. Y si no lo estamos viendo así, no estamos viendo claro. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Pues esperamos que todo te vaya bien y vamos a estar muy vigilantes de este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, soy Carlos Fabre y nos vemos en la próxima. Carlos Fabre, de Público y Privado. Carlos Fabre, de Público y Privado.
Carlos Fabre, de Público y Privado.